Bienvenidos a la presentación de la clase de Ven Sígueme de esta semana titulada Eres llamado a predicar mi evangelio, que comprende las secciones 30 a la 36 de Doctrina y Convenios. Las secciones 30 a la 36 se dieron a un grupo de élderes en el otoño de 1830. Para ese entonces nadie había sido miembro de la iglesia por más de 6 meses. Hay una lección en este modelo para nosotros en la actualidad. Si usted sabe lo suficiente como para aceptar el Evangelio restaurado por medio del bautismo, sabe lo suficiente como para compartirlo con los demás. La mejor manera de lograrlo no es por medio de nuestra propia sabiduría y experiencia, sino por medio del poder del Espíritu Santo. El primer tema que vamos a ver es: somos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo. Las secciones 30 a la 36 están dirigidas a 11 personas, de las cuales 9 de ellas se les da el llamamiento de predicar el Evangelio. Ellos son David Whitmer, que fue testigo también del Libro de Mormón y que se le manda a predicar el Evangelio con los lamanitas; Peter Whitmer, hijo; John Whitmer; Thomas B. Marsh; Parley Pratt; Siva Peterson; Ersa Tyre y Orson Pratt y Northrop Swift. Todos ellos tenían menos de 6 meses de ser miembros de la iglesia. Sin embargo, entre todos ellos podemos encontrar personas que fueron fieles hasta el fin de sus días, personas que solamente duraron el evangelio menos de 3 meses y personas que fueron fieles por una temporada pero no por el resto de su vida. Entre ellos también hay quienes abandonaron la iglesia simple y sencillamente y quienes se volvieron en contra de ellos. Esta primera generación de misioneros es un ejemplo importante de cómo podemos nosotros pensar cómo es que estamos fundados sobre la roca del Evangelio. Sin embargo, en estas secciones también hay cosas que el Señor pide hacer a sus misioneros. Y vamos a analizar algunas de ellas para ver qué es lo que nos pediría a nosotros también en esta actualidad hacer para que como misioneros podamos tener éxito en esta época. Una de las primeras cosas que pide y que es de una manera repetitiva es el no temer. En el versículo 1 de la sección 30 dice: te digo que has temido al hombre. En el versículo 5 le dice no temas, y en el versículo 11 dice no temiendo lo que pueda hacer el hombre. Una de las mayores dificultades que enfrentamos al predicar el Evangelio es el temor. ¿Alguna vez hemos pospuesto el predicar el Evangelio por temor? Temor a que nos vayan a decir, temor a saber si nos van a rechazar o a aceptar con el mensaje que tenemos. El presidente Gordon B. Hinckley nos enseña: no tenemos nada que temer y tenemos mucho que ganar. Dios está al timón. Procuremos su dirección y prestaremos oído a su voz suave y apacible de la revelación y seguiremos avanzando según Él nos guíe. Podemos tener la certeza de que el Señor nos puede guiar a las personas que están esperando escuchar su voz. Otro consejo que se da a los misioneros es: padece con Él todas sus aflicciones. En esta afirmación, encontrada en el versículo 6 de Doctrina y Convenios, se hace referencia a la paciencia, la cual puede ser considerada como una virtud que da lugar a otras, tales como el perdón, la tolerancia y la fe. Otra de las cosas que el Señor nos pide que hagamos es elevando tu corazón hacia mí continuamente en oración de fe. Esto está en el versículo 6 de Doctrina y Convenios 30. La oración entonces se vuelve más ferviente
cuando consultamos al Señor en todos nuestros hechos. Y es una de las cosas que el Señor pide a sus misioneros, estar en constante comunicación a través de la oración con Él. Otra de las cosas que el Señor pide hacer a sus misioneros es alza tu corazón y regocíjate, en el versículo 13 de la sección 31. Predicar el Evangelio es predicar las buenas nuevas y es parte que lo podamos hacer con un corazón alegre y regocijados. Otra de las cosas que el Señor nos pide hacer es o prestar atenciones al Consolador, que te indicará lo que has de hacer y a dónde has de ir. Esto está en el versículo 11 de Doctrina y Convenios 31. El elder Henry B. Eyring dijo: testifico que el Cristo viviente envía al Espíritu Santo a aquellos a quienes nosotros hemos prometido ayudarlo a consolar. Podemos de esta manera también ser un instrumento en las manos del Señor cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo. Otra cosa que el Señor nos pide hacer es: aprende de mí y sé manso y humilde de corazón. Esto está en Doctrinas y Convenios 32.1. Ser manso no significa ser débil, sino que significa comportarse con bondad y gentileza, mostrando fortaleza, serenidad, sana autoestima y autocontrol. Esto está en el discurso Sean mansos y humildes de corazón del elder Ulises Soares en octubre del 2013. Otra de las cosas que nos manda hacer el Señor es: observarán lo que está escrito y no dirán que han recibido ninguna otra revelación, y orarán siempre para que yo lo aclare a su entendimiento. Esto está en Doctrina y Convenios 32.4. Si pedimos en oración, el Señor nos puede ayudar a comprender y aclarar nuestro entendimiento. Y esa es una de las mayores bendiciones, al saber o aclarar nuestro entendimiento. Otra de las cosas que nos pide hacer es: darán oído a estas palabras sin liviandad. Esto está en Doctrina y Convenios 32.5. Dar oído significa algo más que simplemente escuchar, sino es escuchar y hacer las cosas. Otra cosa que nos pide el Señor hacer es: abrid vuestra boca sin cesar. Esta admonición viene repetida en varias formas distintas. Abrir nuestra boca es simplemente compartir lo que sentimos por el Evangelio. Otra cosa de las que nos pide hacer es: sed fieles, orando siempre, llevando arregladas y encendidas vuestras lámparas y una provisión de aceite. Esto está en el versículo 17 de la sección 33 de Doctrina y Convenios. Aquí nos pide ser fieles y orar siempre, y nos da una clave. En el Nuevo Testamento, el aceite para mantener encendida la lámpara se compara con el testimonio. Es decir, este testimonio no es que alguna vez encendamos solamente una vez la lámpara, sino que este testimonio debe de estar en continua acción para poder tener siempre una provisión de aceite, porque siempre es importante poder conservar esta fortaleza de nuestro testimonio a través de el paso del tiempo. Es una de las cosas que podemos ver con aquellos que se bautizaron, que sintieron el Espíritu Santo, pero tiempo después dejaron la iglesia o se separaron. Y aquí el Señor les estaba pidiendo desde un principio que pudieran tener precisamente esa provisión de su testimonio e ir alimentando la provisión de aceite para que no les faltara el testimonio. Otra cosa que el Señor pide hacer a sus misioneros es: tú predicarás mi evangelio y citarás a los santos profetas para comprobar las palabras de él.
Es decir, referirnos a las escrituras cuando compartamos, aparte de nuestro testimonio, también compartir las escrituras que conocemos o que sabemos que son verdad, porque las escrituras son una parte importante para poder llegar al corazón de las personas. Sin embargo, en estas secciones no solamente se dan estas cosas que se nos pide hacer o características para tener éxito al predicar el Evangelio, sino también el Señor nos promete bendiciones cuando predicamos el Evangelio. En el versículo 8 de la sección 30 dice, serás bendecido para vida eterna. En el versículo 11 de la sección 30 dice, porque yo estoy contigo. El Señor puede estar con nosotros cuando compartimos el Evangelio. En Doctrina y Convenios 31:5 dice, tus pecados te son perdonados. Y en Doctrina y Convenios también 31:5 dice, y tus espaldas serán cargadas de gavillas, porque el obrero es digno de su salario. Es decir, en muchos otros lugares se hace la comparación con que el campo está blanco ya para la siega. Y el Señor nos promete que si nosotros empezamos a predicar el Evangelio, vamos a cosechar de manera abundante. En el versículo 3 de la sección 32 dice, y yo mismo los acompañaré y estaré con ellos. También en este mismo versículo dice, soy su intercesor ante el Padre y nada prevalecerá en contra de ellos. También nos promete que si abrimos nuestra boca, ésta será llena. Sabremos qué decir y qué compartir. Esto está en el versículo 8 de Doctrina y Convenios 33. Y por último, en el versículo 24 de la sección 35 dice, haré estremecer los cielos para vuestro beneficio. Todas estas son promesas y bendiciones maravillosas que el Señor puede darnos y está gustoso de dar a aquellos que predican el Evangelio. En el discurso Elévense a la altura de su llamamiento, el elder Henry B. Eyring en abril del 2002 enseñó, el Señor no solo magnificará el poder de sus esfuerzos, sino que trabajará a su lado. Sus palabras dirigidas a 4 misioneros llamados por medio del profeta José Smith a realizar una tarea difícil dan valor a todo lo que Él llama en su reino. Y yo mismo los acompañaré y estaré entre ellos, y soy su intercesor ante el Padre, y nada prevalecerá en contra de ellos. En virtud de que el Salvador es un ser resucitado y glorificado, no está físicamente con cada uno de sus siervos en todo momento, pero es perfectamente consciente de ellos y de sus circunstancias y puede intervenir con su poder. El siguiente tema que vamos a ver es el Señor nos prepara para la obra que Él desea que hagamos. Reflexionando en su vida, ¿cómo le ha ayudado el Señor a llevar a cabo su obra? ¿En algún momento ha visto usted la mano del Señor obrar en su vida o en la de otras personas o para el beneficio de otras personas o para el beneficio de su propia vida? Asa Taller escribió que antes de bautizarse tuvo una visión en la que vino un hombre y me trajo un rollo de papel y me lo mostró, y también una trompeta y me dijo que la hiciera sonar. Le dije que yo nunca había tocado una trompeta y me dijo, tú puedes, inténtalo. Emitió el sonido más hermoso que jamás he escuchado. Cuando José Smith recibió posteriormente una revelación dirigida a Asa Taller y Northrop Sweet, la cual ahora se halla en Doctrina y Convenios 33, Asa interpretó que la revelación era el rollo de papel de su visión. Ese es uno de los ejemplos en los que una persona fue preparada para poder recibir y aceptar el mensaje.
Yrsa Tyre había sido escéptico y pasó de ser escéptico a ser creyente y a poder realizar la obra del Señor, de predicar el Evangelio. Otro ejemplo lo podemos ver en Parley P. Pratt, cuando iba de camino de Nueva York a una misión en Missouri. Parley P. Pratt y sus consiervos se detuvieron en Mentor, Ohio, en casa de Sidney y Phoebe Rigdon, que eran viejos amigos de Parley y que conocía del tiempo en que pasó en Ohio. Sidney era ministro cristiano y Parley en un tiempo había sido miembro de su congregación y lo consideraba como un mentor espiritual. Parley le contó a sus amigos con entusiasmo en cuanto al libro de Mormón y la restauración del Evangelio de Jesucristo. Sidney mismo había estado buscando una restauración de la iglesia verdadera, cuya descripción había encontrado en el Nuevo Testamento, pero al principio se mostró escéptico en cuanto al libro de Mormón. No obstante, leeré tu libro, le dijo a su amigo Parley, y me esforzaré por determinar si es una revelación de Dios o no. Después de 2 semanas de estudio y de oración, tanto él como Phoebe estaban convencidos de que el libro era verdadero, pero Sidney también sabía que unirse a la iglesia supondría un sacrificio considerable para su familia. Obviamente perdería su empleo como ministro junto con su estatus social en la comunidad. Al analizar él y Phoebe esta posibilidad, Phoebe declaró: he considerado el precio y mi deseo es hacer la voluntad de Dios, aunque venga la vida o la muerte. Este es otro ejemplo de cómo a través de Parley P. Pratt, Sidney Rigdon y su esposa pudieron conocer y aceptar el Evangelio. ¿De qué manera el Señor ha preparado el camino para que usted pueda tener el Evangelio de Jesucristo en su vida? El elder Don R. Clark en octubre del 2016 enseñó: ¿cómo entonces ustedes y yo llegamos a ser instrumentos en las manos de Dios? Los profetas y las escrituras nos enseñan la manera de hacerlo. Antes que nada, debemos sentir amor por los hijos de Dios. Esta obra, la obra misional, es una obra de profundo amor o donde se puede manifestar precisamente el amor puro de Cristo. El último tema que vamos a ver es: ¿fue la misión entre los lamanitas un fracaso? Cuando Oliver Cowdery, Peter Whitmer y Parley P. Pratt y Siva Peterson se dispusieron a predicar a los indígenas americanos al oeste de Missouri, creían que estaban cumpliendo las profecías del libro de Mormón en cuanto a que los lamanitas recibirían el Evangelio en los últimos días. Sin embargo, al final de su misión, aun cuando habían tenido encuentros positivos con algunos grupos, no habían bautizado a ningún indígena americano. Pero sí bautizaron a más de 100 personas cerca de Kirtland, Ohio, donde se detuvieron cuando iban camino a Missouri. Entre los conversos se encontraban futuros líderes influyentes de la iglesia, entre ellos Sidney Rigdon, y Kirtland más adelante llegó a ser un importante lugar de recogimiento para la iglesia. Tomando esto como ejemplo, ¿alguna vez ha pensado que ha fracasado en hacer algo? El elder Lynn G. Robbins en abril del 2018 enseñó lo siguiente: los errores forman parte de la vida. Es prácticamente imposible aprender a tocar el piano con destreza sin cometer miles de errores, aún millones de ellos. Se ha dicho que el éxito no consiste en la ausencia del fracaso, sino en ir de fracaso en fracaso sin eliminar el entusiasmo. Cuando Thomas Edison inventó la bombilla, supuestamente dijo: no fracasé 1000 veces. La bombilla fue un invento de 1000 pasos. Charles F. Kettering llamaba a los fracasos las señales hacia el camino del éxito. Con suerte, cada error que cometemos se convierte en una lección de sabiduría, transformando los obstáculos en peldaños. Piense esto
la próxima vez que sienta que no está obteniendo los frutos necesarios, ya que el Señor tiene una manera de ayudarnos a poder aprender más cosas en la vida o otros caminos por los cuales realizar sus propósitos. Y hasta aquí llegamos con la presentación de la clase de esta semana. Gracias por escucharnos y recuerden que pueden bajar la presentación en PDF en la caja de la sección de este video o verla a través de Google Slide. Gracias.